Buenas noches, hermanos. Estamos aquí nuevamente pues estudiando la palabra del Señor y pues me da gusto, la verdad, que podamos tener estos estudios porque sabemos que son de gran ayuda, gran edificación en nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque el tema que vamos a ver hoy, el autor lo hace llamar los espirituales. Y realmente no me había yo puesto a pensar por qué decimos que son espirituales o no espirituales, los pro y los contra, ¿no? Que pudiera decir mucha gente cuando se dice que son espirituales. Y nos hace una pregunta el autor de este tema y dice, ¿quiénes son los espirituales? ¿Qué significa ser espiritual? Y esta palabra se usa mucho en la iglesia de los hermanos cristianos, ¿no? Comúnmente. Y a veces no sabemos bien qué quiere decir espiritual o qué son espirituales, si realmente la iglesia es espiritual o no. Y es a veces mucha controversia porque dicen que son espirituales y hacen mal uso, realmente no conocen el uso de la palabra. Se usa mal el decir espirituales. Y también frecuentemente en las iglesias se está diciendo, no, pues esta iglesia sí es espiritual porque tiene pues mayor congregantes, que se mueve el Espíritu Santo en la iglesia. Y como que hay una rivalidad a veces en las iglesias. Y eso también lo vamos a ver dentro del estudio con la palabra del Señor, qué es lo que nos quiere decir conforme a su palabra. Y uno de los versículos bases es Primera de Pedro 4:11 y dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno administra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces ahorita, para podernos meter del tema, vamos a primero poner estos momentos en las manos del Señor y vamos a hacer una pequeña oración para que empecemos. Sean nuestros ojos, Señor bendito. Gracias, Padre hermoso, porque siempre vemos tu amor en nosotros, Señor. Vemos, Señor, en nuestras vidas cuánto nos amas, cuánto nosotros debemos de expresar tu palabra también, Señor, conforme lo vayamos aprendiendo. Queremos ser esos seres completos, Señor, que podamos ser útiles para ti, Señor. Debemos de ser esos transmisores de tu palabra, Señor, y que realmente nosotros tengamos bien arraigado en nuestros corazones lo que es tu palabra, Señor, y queremos ser obedientes por todo lo que tú nos prestes de vida, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, dentro del tema, lo vamos a dividir los que, según la palabra del Señor, lo que no significa la palabra espiritual, lo que es dentro de la palabra del Señor. Y pone el autor como primer punto, dice, no equivale a emocional. Y como mucha gente son muy emocionales en los servicios, ¿no? Y realmente como que no sé cómo podría explicarles en este aspecto, se dejan guiar mucho por las emociones que puede tener el servicio y cuando no se llega a tener esa experiencia emocional, como que salen incompletos del servicio. Pero todas estas cosas extras que a veces se dan en los servicios, pues es muy fácil a veces
cuando el líder, el pastor, excede de lo que es la palabra del Señor y toma otras cosas mundanas para poder, digamos, ser emocional el servicio, para llamar la atención de la gente. Entonces se sale de la línea de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Como dicen, puede uno dentro del servicio, mucha gente mete a veces, no sé, fábulas, cuentos, historietas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y podemos ir, para confirmar esto, en la 2 Timoteo 4, 3 y 4, donde dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Y eso es lo que les digo, ¿no, hermanos? Como mucha gente busca algo emocional, pero que no está dentro de la palabra del Señor, y que el líder o el pastor transversa la palabra del Señor, ¿no? La tuerce, y como mucha gente, pues por la ignorancia, por no tener esa sabiduría que el Señor quiere, porque pues no leemos su palabra, nos dejamos engañar fácilmente por ese tipo de emociones que a veces se dan en los servicios, ¿no? En los cultos, como lo llaman. Y para mucha gente quieren un servicio o un culto muy sensacional. Yo recuerdo mucho, tengo unos tíos que ellos se mueven mucho por las emociones. Recuerda uno, y a la fecha siempre les muestra el líder, el pastor, cosas carnales. Como les dice uno, decimos nosotros, Dios es el dueño de todo, es el dueño del oro y la plata. Y como en ciertas iglesias los engañan, ¿no? Que llueve oro, y que también nosotros como ovejas tenemos que dar según las recompensas que queremos tener. Es como nosotros demos, vamos a recibir, ¿no? Que si damos más de lo que tenemos, Dios siempre nos va a multiplicar al 100 por 1. Y utilizan infinidad de cosas que no son bíblicas, pero que ellos las tuercen y buscan que la gente esté motivada, ¿no? Que se sienta con esa emoción de poder participar dentro del servicio. Y sabemos que al Señor no le gusta ese tipo de cosas. Realmente, dice uno, hacen teatro, ¿no? En los servicios llegan a meter, no sé, he visto servicios por internet donde meten bailarinas semidesnudas, ¿no? Ya no es un atuendo realmente decoroso como para estar ahí bailando delante de los hermanos. Meten infinidad de bailarinas, porque he visto que meten más del sexo femenino, ¿no? No sé, buscando llamar la atención en ese aspecto, no sé en qué, porque pues realmente no sabemos por qué utilizan ese tipo de atuendos donde están mostrando partes de su cuerpo, ¿no? Que deben de estar cubiertas para un servicio. Y realmente como mucha gente se deja guiar por servicios así. Cuando estaba yo estudiando la palabra del Señor y estaba yo buscando, pues,
realmente escudriñar la palabra, encuentra uno infinidad de cosas. Y platicando con Rosy, eh, realmente hay cada cosa que meten los pastores en los servicios para ser emocional. Realmente dice uno, por pobres hermanos, pobre gente, ¿no? Que no sabe, pues realmente que no tienen un líder que lleva la palabra lo más sana que se pueda. Digo, estaba yo viendo un video donde un pastor está hablando por teléfono con Dios. Le dice, le dice a sus congregantes que está marcando al cielo, y le está contestando Dios y le está pidiendo, pues todo lo que pedimos en oración, él lo está pidiendo por teléfono, porque él tiene una línea directa con nuestro Dios, ¿no? Y vi cómo la gente se emocionaba de que según a este pastor le estaba contestando Dios. Y eso es lo que realmente no podemos decir que es una iglesia espiritual, ¿no? Que ahí se mueve el Espíritu Santo. Como dicen, presentan fábulas, cuentos, dramas, muñecos en un servicio normal. Lo podemos hacer, sí, y principalmente yo he visto cuando se utiliza esto en niños, ¿no? Cuando queremos tener la atención de los niños. Sabemos que los niños pues son inquietos, que no pueden estar más de 3 minutos quietos porque se distraen y no ponen atención a la palabra. Entonces hay que buscarle la manera a los niños, pero no para los adultos. Esto conlleva a veces que he visto, por desgracia, en servicios, en iglesias donde la palabra del Señor es sana y se dice tal como debe de ser. Pero he visto, por desgracia, hermanos donde llegan, se sientan y en 5 o 10 minutos ya están pestañeando, ya están cayéndose de sueños, se les hace aburrido. No sé por qué, ¿no? Podemos decir, bueno, pueden llegar desvelados porque estuvieron trabajando en la noche, el servicio fue temprano. Podemos decir que hay muchas cosas, pero cuando va uno al servicio, creo que debemos de tener esa sed de aprender de la palabra del Señor, de estar atentos. Entre más atentos estemos, nuestra mente va a estar fija en las palabras que nos está diciendo el Señor. Y eso es lo que a veces el congregante, los hermanos, pues se aburren. Y a veces dice unos, se van a otra iglesia donde los invitan y ven todas estas cosas emocionales y piensan que ahí es el mover del Espíritu Santo, o que hay más congregantes y que pues ahí porque tiene más congregantes pues hay más movimiento del Espíritu Santo. También hay mucha gente que se aburre de los servicios porque se lleva un orden. Dice uno, bueno, empezamos con la oración, empezamos con los avisos, empezamos con la alabanza, y eso es de cada 8 días, porque tiene una orden. Y hay muchos hermanos que no, que a veces eso no les agrada, siempre quieren algo diferente en cuestión del servicio, ¿no? Pero el Señor también nos dice que no debemos de prestar mucha atención de eso, y que no es conveniente decir que somos espirituales y queremos ese tipo de cambios, ¿no? Y eso nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:40, y la nueva versión de la Nueva Traducción Viviente dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿no? Que se haga todo decentemente y con orden. No vamos a caer, como les digo, a veces que buscamos las emociones y
muchos líderes o pastores siguen metiendo muchísimas cosas para llamar la atención, para que los hermanos presten atención al servicio, aunque se distorsione la palabra. También, como les venía yo diciendo, el decir que una iglesia ahí se mueve el Espíritu Santo, dice uno es que es el número de las personas que están presentes, ¿no? He escuchado donde dice, no, en esta iglesia hay más de 1,000, 2,000 congregantes y se mueve el Espíritu Santo y yo me voy a ir para allá porque ahí sí se mueve, en donde estoy no. O viceversa, hay iglesias pequeñas donde dicen aquí es donde se mueve porque nos prestan atención, aquí hay mayor edificación, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando el pastor, el líder, está predicando la palabra del Señor, lo más puro que se pueda, ahí es el mover del Espíritu, porque eso es parte de que se diga la palabra, dice, pura, no adulterada. Otro de los temas que dice uno que no puede ser espiritual es el truco que utilizan muchos pastores, muchos maestros, líderes, para jalar ovejas. Ponen una cara dice uno, de buena onda, muy amables, un rostro reverente, angelical, bueno, y esto indica, ¿no? Necesariamente la espiritualidad, muchos se basan, ay no, mira, el pastor nos habla con mucha ternura y todo eso, y mucha gente piensa que por ser así ya es espiritual, aunque la palabra no se esté diciendo tal y como es. Entonces dice, son dos caras, ¿no? Una presenta en eso, cuando habla de la palabra, ahí está dando otra cara. Y podemos recordarlo en 2 de Corintios 11, del 11 al 13, que les dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo es igual al nuestro, de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y como vemos en la actualidad muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, y que se disfrazan, que son de Cristo. Y hacen, no sé si mal no recuerdo, el año pasado, a mediados de año, cuando el líder que se hacía decir que era apóstol de Cristo cayó en la cárcel por investigaciones, primeramente había sido por el manejo de dineros, y se fue descubriendo que tenía una red de abuso sexual entre sus líderes y él. Abusaban de las mujeres congregantes, ¿no? Y que ahorita pues está pagando una pena en Estados Unidos. Y como este líder, dice uno, se disfrazaba, ¿no? Era engañoso y decía que era apóstol de Cristo, porque así yo vi un cartel, el apóstol de Cristo. Y decían sus congregantes, muchos, que la adoran, y eso cuando sabemos que al único que hay que adorar es a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, pero como mucha gente por la ignorancia cae en ese tipo de idolatría. Y esto es parte de los puntos de los que debemos ver que estas personas que aman las cosas del mundo o que son carnales no son espirituales, no se les puede llamar que son espirituales. Los espirituales son los que reciben la revelación espiritual de Dios, y estas proceden de Dios. Son cosas que le agradan a Dios y que le glorifican.
y estas son reveladas únicamente por el Espíritu Santo y que no son creación de la mente humana, del ser humano. Y lo podemos afirmar en 1 Corintios 2, del 9 al 14. Como toda la revelación del Espíritu Santo son escritas y están escritas en la Biblia. Y la palabra del Señor nos dice así, a eso se refieren las Escrituras. Cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y aquí Pablo nos dice, ¿no?, en estos pasajes, que hay cosas que el ojo no ha visto, ni el oído tampoco. Entonces, dice uno, a veces quisiéramos poder ver y saber y escuchar lo que Dios quiere, ¿no? Todas estas cosas son espiritualmente de Dios. ¿Y cómo las vamos a tener? Cuando nosotros tengamos al Espíritu de Dios, que nosotros podemos decir, seamos espirituales. Son cosas que agradan y que glorifican a uno para poder glorificar al Señor. No son nada de la creación humana con la sabiduría y plan de Dios está más allá realmente de lo que podemos descubrir por nuestra cuenta. A veces nosotros queremos saber cosas que realmente no nos es posible, como dicen, son espirituales y el único que nos las va a revelar es la sabiduría de Dios. ¿Cómo las vamos a obtener? Con su palabra. Todo hombre espiritual es el que recibe, le digo, la revelación del Espíritu. Y esto es porque le sigue y le sirve de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Si nos ponemos o hemos leído su palabra, todo lo que nos pide lo hemos hecho y andamos en ello, podemos decir que nosotros podemos ser espirituales. Por lo tanto, los espirituales, dice, son aquellos que reciben la palabra. Y las escrituras, dice uno, fueron inspiradas por Dios. Y para ello vamos a ir a 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde sabemos, ¿no? Todas las escrituras son inspiradas por Dios, si son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿no? Nosotros queremos estar preparados, debemos instruirnos en la palabra del Señor. Eso es lo que ahorita estamos haciendo en los estudios, estarnos instruyendo, estamos capacitándonos, estamos aprendiendo y queremos, como dicen, ser esos personas que podamos estar diciendo, me estoy alimentando con lo que yo necesito para crecer. Realmente
todas las personas que se apegan a las escrituras pueden decir que son espirituales. Las que no, conforme a lo que dice la escritura, no podemos decir que no pueden ser espirituales. Y obviamente que si no son espirituales, estos hermanos, personas no pueden ser aceptados por Dios. Y también esto no es porque yo lo diga, sino porque nos dice sus escrituras en Mateo 15, 8 y 9, donde dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y es lo que venimos diciendo, ¿no, hermano? Estamos aprendiendo doctrinas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros estemos en alguna iglesia. Si vemos que no están enseñando la sana doctrina, es mejor huir, ¿no? Porque en lugar de que nos alimentemos sanamente, realmente estemos creciendo, creo que nos vamos a quedar ahí estancados y podemos caer en cosas que no le agradan al Señor. Y acá dentro del estudio también el autor nos pone varias características de los hombres espirituales o los seres espirituales. Y la verdad son muchísimos. Les voy a dar, nada más les voy a ir mencionando las citas bíblicas y eso les quedaría como de tarea para que puedan entender, estudiar cada versículo de los que ahorita les voy a mencionar. Dice las características de los espirituales. 1. Los espirituales han nacido espiritualmente. Y podemos ir a Juan 3, del 3 al 6. Sabemos que criaturas nuevas somos cuando aceptamos al Señor y que ya debemos de ser gobernados por el Señor. Esa es una de las características de ser una persona espiritual. Dice también, los espirituales son los que siempre desean, como niños, la leche espiritual. Y podemos ir ahí a buscar la primera de Pedro 2, 1 y 2, donde sabemos que, y lo hemos estudiado también, ¿no?, en otras ocasiones, como niños chiquitos, para alimentarse cuando tienen hambre, van y sobre la leche, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos de buscar esa leche espiritual. También dice, los espirituales viven conforme al Espíritu. Y podemos ir a Romanos 8, versículo 1, 5 y 6. Y ahí vemos que ya somos espirituales, que ya no nos gustan las cosas de la carne, que buscamos ahora las cosas del Espíritu, que realmente sabemos que si buscamos las cosas de la carne, para nosotros es muerte. Ya no podemos decir que es espiritual. Cuando nosotros tenemos al Espíritu, tenemos un espíritu de paz, de vida, de gozo en el Señor. Otro de los puntos son los espirituales, son guiados por el Espíritu. Y podemos ir a Romanos 8:14, ahí lo leen, porque todos, una vez que lo tenemos, dice uno, somos guiados por este Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu y eso, podemos ser considerados como hijos de Dios. Otro dice, el Espíritu mora en los espirituales. Y para ello está Romanos 8:9. Porque ya no vivimos con la carne. Ya mora en nosotros, nuestro ser, el Espíritu de Dios. Entonces, realmente dice uno, ahí podemos decir que ya somos espirituales. Otros dicen, los espirituales adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y pueden buscar la cita en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si nosotros realmente ya somos espirituales, amamos al Señor, debemos de estarlo adorando constantemente. También otro es, los espirituales están llenos
no de vino, sino del Espíritu. Y pueden ir a Efesios 5:18. También los espirituales pueden restaurar al hermano caído. En Gálatas 6:1, ahí les digo las citas y pueden leerlo para que vean qué es lo que el Señor quiere que sea uno cuando decimos que somos espirituales. Otro es, los espirituales no son carnales y pueden ir, como dicen, a Primera de Corintios el 3, del 1 al 3. Entonces, hermanos, pues esto es parte del estudio y como conclusión debemos de tener bien claro y bien definido quiénes son espirituales y quiénes no. ¿Dónde se mueve el Espíritu de Dios? ¿En qué iglesia podemos decir que son espirituales? No nos dejemos guiar a veces por emociones o porque hay iglesias muy grandes y que por ser grandes se emocionan y quiero yo estar presente ahí, ¿no? Entonces, hermanos, y debemos también entender que la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, Él es el único que nos va a revelar los secretos, su palabra, para que nosotros, dicen, se nos haya quitado la venda de los ojos y podamos tener conocimientos de esa verdad y esa sabiduría. Entonces, hermanos, pues ha sido parte de estas cualidades del cristiano y nosotros poder distinguir cuando somos espirituales o no somos espirituales, quiénes sí son y quiénes no son. Entonces, hermanos, pues Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias, Padre bendito, porque nos has mantenido con bien, Señor. Y te pido y te ruego, Padre bendito, que ahora que empieza la semana, Señor, también estemos llenos de bendiciones. Sabemos que así será, Padre, y que también nosotros podamos entender tu palabra, Señor, que nosotros comprendamos qué es lo que quieres en nuestras vidas, Señor. A veces las decisiones que tomas, Señor, no son de nuestro agrado, Señor, y a veces hay rebeldía en nuestros corazones, Padre. Pero sabemos que tú siempre buscas lo mejor para nosotros y nosotros no somos nadie para realmente cuestionar esas decisiones. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues invitarlos a los estudios. Sabemos que debemos de estar aprendiendo para no ser engañados. Y sabemos que tenemos gran bendición en la semana, desde el día miércoles con el hermano Dan, con las de Segunda de Reyes, el hermano Manuel el día jueves 8:30, con las bendiciones del cristiano, el día viernes el hermano Jerry, con Desafío del Amor a Prueba de Fuego, y el sábado a las 12 la familia Kit, y con un servidor a las 8:30 las cualidades del cristiano. Y el día domingo pues estaremos con el servicio con el pastor y ya veremos cuándo el Señor nos dice que podamos reunirnos nuevamente. Entonces, hermanos, estamos viendo pronto.